Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición estar un día más con ustedes compartiendo el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Hamashiach. Y es mi oración en esta noche que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Hoy vamos a continuar compartiendo este mensaje de la palabra del Señor que hemos venido meditando en los últimos días acerca de la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Y hoy vamos a estar siguiendo en el capítulo 3, vamos a ir meditando, como hemos dicho, versículo por versículo, o vamos a ir mirando qué es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos y aprendamos de él. Recuerda claramente lo que la palabra del Señor dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es el deseo de nosotros, es que nosotros, todos juntos, las personas que nos congregamos alrededor del internet, que a escuchar el mensaje de la palabra, todos juntos podamos meditar en ese mensaje de la palabra de Dios, en ese mensaje de la Torá, en ese mensaje de las instrucciones del Dios vivo y verdadero, ese mensaje que nace en el libro de Bereshit y termina en el libro del Apocalipsis. Hoy vamos entonces a ir meditando poco a poco en este mensaje precioso que está aquí, como veníamos hablando, en Primera de Corintios capítulo 3, y vamos a estar mirando desde el versículo 1 y ¿cómo le diríamos? El título que le podemos poner, si queremos, a esta enseñanza sería: somos siervos de Cristo, somos siervos de Hamashiach. Y vamos a ir mirando lo que dice aquí el primer versículo del capítulo 3 de Primera de Corintios, que dice de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Estamos hablando de niños en Cristo o niños en Hamashiach. El apóstol Pablo está diciendo: mire, de manera que yo, hermanos, está hablándole a los corintios, a una iglesia a la cual le estuvo enseñando el mensaje de la palabra de Dios, del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, durante 1 año y medio. Y no solamente él, sino que después viene Apolos, y Apolos sigue predicando el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, y enseñando a través de las escrituras, demostrando a través de las escrituras de que Jesús era el Cristo, que Yahshua era Hamashiach, era aquel que había sido prometido en las escrituras. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto, en vez de haber madurado, en vez de haber crecido, en vez de haber ser ya personas con discernimiento de la palabra del Señor, siguen siendo niños en Cristo, siguen siendo niños en Hamashiach, siguen y siguen y siguen leyendo la palabra de Dios, escuchando mensajes, escuchando aquí, escuchando allá, pero no maduran, no han crecido. ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia de Corinto, o cuál es la razón por la cual muchos de hoy en día en las iglesias no crecen, no maduran, no llegan al conocimiento de la palabra de Dios? La razón por la cual muchas veces la iglesia no madura, mi amado hermano y amigo que me escucha, es por causa de que la iglesia no se alimenta de la palabra de Dios. La iglesia está acostumbrada
a escuchar, a recibir el mensaje masticado, recibir el mensaje filtrado. Y muchas veces cuando reciben ese mensaje filtrado, al desconocer el conocimiento de la palabra de Dios, entonces empezamos nosotros a disputar, a tener contiendas, a defender a X o a Y persona, quizás a defender el pastor de la iglesia donde me congrego, o al predicador de la iglesia que me congrego, al ministro de la iglesia que me congrego, y estoy tan enfrascado en defender su teología o su teoría o su enseñanza que me olvido de mirar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de lo que me están enseñando en la iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios de lo que el predicador está predicando o lo que el pastor está diciendo? La palabra del Señor está apoyando el mensaje de este predicador. ¿Está la palabra del Señor apoyando el mensaje del pastor o del pseudoapóstol o de la persona que está predicando en la iglesia donde yo me congrego? Muchas veces hay personas que se mantienen en esa niñez, en esa infantilidad. Hermano, es que el Señor dice en su palabra que debemos ser como niños. Y entonces, como somos como niños, entonces todo lo que nos dicen lo creemos. No importa si es cierto o no lo es. Hay que creerlo, lo dice el pastor, lo dice el predicador, lo enseñan allá y hay que creerlo. No, el Señor dice que nosotros debemos ser como niños en en cuanto a la malicia, no ser maliciosos, pero no quiere decir que debemos ser como niños recibiendo todo lo que nos enseñan. Entonces, todo lo que dijo el pastor o todo lo que dijo el predicador, entonces lo recibo. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento del mensaje de la palabra de Dios. ¿Y por qué no tengo conocimiento del mensaje de la palabra de Dios? Porque no escudriño, porque no leo, porque no medito en la palabra. Creo que todo lo que se dice en la iglesia está bien, lo recibo, hay que creerlo, lo dijo el pastor, lo dijo el predicador. Pero ¿qué dice la palabra de Dios de lo que el pastor dice o de lo que el predicador dice? ¿Cómo puedo yo saber que esa palabra viene de la boca de Dios? Por eso el apóstol Pablo dice, no pude hablaros como espirituales. No habéis madurado, seguís siendo carnales, siguen siendo carnales. Están recibiendo un alimento que no es bueno. Siguen siendo carnales y tengo que hablarles como a niños en Cristo. Tengo que volverles a hablar de los rudimentos de la doctrina de la fe. Tengo que hablarles de los rudimentos del hacer teshuvá, del arrepentimiento. Sigo con los mismos rudimentos porque ustedes no crecen. Ese era la preocupación de Pablo y esa tiene que ser la preocupación de nosotros como pastores, como ministros del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, de que la iglesia no se quede infantil, porque entonces vamos a encontrar ya ahorita con toda esta cuestión de los géneros que hay, entonces que somos una iglesia con un niño en un cuerpo de adulto. No, nosotros nacemos en Cristo, nos alimentamos en Cristo y tenemos que crecer en Cristo. Por eso, lo primero que decimos aquí es que Pablo les habla como a niños en Cristo. Ahora, versículo 2 al 4, dice la palabra del Señor aquí, en la 1 Corintios capítulo 3, dice, os di a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, niños en Cristo con necesidad de leche. Aquí Pablo le está diciendo, mire, os di a beber leche y no vianda, no les di a ustedes a comer alimento sólido, porque ustedes no eran capaces de discernir, de masticar la palabra de Dios, de meditar, de llegar de profundizar, de escudriñar. Ustedes todavía no estaban en la capacidad de hacerlo. Por eso, cuando yo vine a ustedes, dice Pablo, les vine a ustedes con leche, con alimento digerido. Ya les traje, ya nosotros vinimos, escudriñamos la palabra, meditamos la palabra y se la dimos digerida, de tal manera que ustedes como niños en Cristo pudieran entenderla, pudieran comprenderla, pudieran alimentarse y nutrirse de la palabra de Dios. Por eso les di leche y no vianda, porque aún no eran capaces. Y mira lo que está diciendo aquí. Después de año y medio de predicación, después de año y medio de estarnos edificando, de haberse ido, de haber venido a Apolos a predicar y a seguirles enseñando el mensaje, todavía no eran capaces. No eran capaces de discernir la palabra de Dios, de masticarla, de meditar en ella. Necesitaban que todo el tiempo estuviera viniendo predicadores y predicadores y predicadores. El predicador para que venga y les enseñe el mensaje. El predicador para que venga y les hable la palabra. Y necesitaban todo el tiempo predicadores, como hoy por hoy muchas iglesias siguen necesitando que vengan predicadores que les hablen la palabra de Dios. Necesitamos los predicadores, definitivamente. Necesitamos gente, la iglesia necesita gente que hable la palabra de Dios. Pero el problema no es que vengan predicadores. El problema está en que no somos predicadores, en que no estamos llevando el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. No estamos cumpliendo la gran comisión que el Señor nos dejó cuando dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No estamos cumpliendo la gran comisión cuando el Señor nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy en día no está cumpliendo esa comisión, ese mandamiento. ¿Sabes por qué? Porque son niños y no han podido discernir el mensaje de la palabra de Dios, porque son carnales, porque se la pasa la iglesia en contiendas, en discusiones, en divisiones, defendiendo a un hombre y no predicando el mensaje, defendiendo a un movimiento y no predicando al Cristo de la gloria. Estamos defendiendo a un movimiento religioso al cual pertenecemos y no estamos llevando el mensaje del evangelio. No nos estamos alimentando. No nos preocupamos por leer la palabra, sino en esperar a que nos lleguen predicadores que nos hablen de la palabra. Y como no conocemos la palabra, no sabemos lo que estamos recibiendo, no sabemos lo que estamos comiendo. Pablo dice, miren, ustedes todavía no son capaces, porque son carnales.
porque se la pasan peleando por su movimiento religioso, porque se la pasan peleando por su líder, porque se la pasan defendiendo a un predicador. Hablan del predicador, pero no hablan del Rey de Reyes. Unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de los calvinistas, yo soy luterano, yo pertenezco a este concilio o aquel concilio y yo hablo de este concilio. No, ese era el problema de la iglesia de Corinto. Estaban peleando por el predicador y no estaban enseñando el mensaje de la palabra. Seguían siendo carnales. Iglesias actuales que está llena de personas que siguen siendo carnales. Dice aquí Pablo, dice porque pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andáis como hombres. Tenemos que andar como hombres, seguimos en este cuerpo, pero no podemos seguir viviendo de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera. Desechando pues, escucha esto, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Le está hablando lo que está diciéndole Pablo a los corintios. Celos, contiendas, disensiones. Y aquí dice Pedro dice, desechen pues de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Y luego dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Por eso tenemos necesidad muchas veces de leche y no de vianda. Tenemos que alimentarnos con lechecita, pero si tú aún no has madurado en el Espíritu de Dios, aún no has crecido en el cuerpo y tienes necesidad de tomar leche y no vianda, entonces procura desear como niño recién nacido la leche pura y espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Si tú aún eres carnal, si seguimos siendo carnales, entonces si sigue habiendo en nosotros, en la iglesia, pleitos, disensiones, divisiones, y estamos predicando la iglesia y no al Señor, entonces tenemos que tener cuidado de lo que estamos recibiendo. Amados, nosotros estamos llamados a crecer. No podemos seguir siendo niños en el espíritu. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Pablo le dio a la iglesia de Corinto leche y no vianda, porque no eran capaces. Y cuando le está escribiendo la carta, aún no eran capaces. Necesitamos personas que sientan hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed del conocimiento de la palabra del Señor, que escudriñemos las escrituras, que meditemos las escrituras, que vivamos las escrituras y que prediquemos al Cristo de la gloria, a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Él es el que tiene que ser el centro de nuestro mensaje, pero tú no podrás predicar un mensaje, no podrás llevar el mensaje del evangelio si no te estás alimentando, porque tú vas a ir a decir, así como lo dijo el pastor fulano de tal, que nosotros debemos ser buenos para poder ir al cielo. Oh, lo dijo el pastor, y si lo dijo el pastor, tiene que ser así. Pero ¿qué dice la palabra de Dios de lo que dice el pastor?
El Señor me dice en su palabra, el Señor Jesús le dijo al hombre rico, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? No es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos estar ya maduros en el evangelio para poder crecer. Ahora mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo aquí en su primera carta a los Corintios capítulo 3. Dice, ¿quiénes somos nosotros? Dice aquí Pablo, aquí en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues? ¿Qué es Apolos? ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes son? ¿Qué son los predicadores? ¿Qué son los ministros del evangelio? ¿Qué son aquellos que están llevando el mensaje del evangelio a la iglesia? ¿Qué somos? La pregunta es, ¿qué somos nosotros? Los que estamos, hermano, yo soy el pastor. Y como pastor, usted me debe respeto y debe obediencia. No, hermano. Si usted está pensando de esa manera, está equivocado. Si estamos pensando de esa manera, que nosotros debemos obediencia al pastor, estamos equivocados. Que debemos respetar al pastor, sí, y el pastor tiene que respetar la oveja. No es que yo respete al pastor y el pastor me irrespete a mí. Yo como pastor estoy para servir. Nosotros como predicadores del mensaje del evangelio estamos para servir y no para que nos sirvan. Hay pastores que creen que la iglesia está ahí para servirle. Hay predicadores que creen que la iglesia está ahí como sirviente de él. Pablo está diciendo aquí en la palabra, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Somos solamente servidores. ¿Servidores de quién? De Cristo, de Hamashiach, del Señor, de Adonai. Somos servidores de Él. Servidores para la gloria de Dios. Y estamos sirviendo a la iglesia. Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Nosotros estamos aquí para servir a la iglesia, somos servidores de Cristo. Somos servidores de Cristo, escúchame esto, servidores de Hamashiach. O sea que si yo soy servidor de Cristo, no soy dueño de la iglesia. Si yo soy servidor de Cristo, no puedo imponerle a la iglesia que crea en lo que yo digo. Si yo soy servidor de Cristo, tengo que enseñarle a la iglesia la palabra y decirle a la iglesia que necesita escudriñar el mensaje de la palabra, que necesita meditar en la palabra, que necesita vivir en la palabra, que necesita conocer al Señor Jesucristo a través de la palabra. Y mi obligación como siervo de Cristo es llevar a la iglesia al conocimiento de la palabra, es exhortar a la iglesia a que mediten en la palabra, es decirle, escudriñen, mediten, que lo que nosotros estamos compartiendo aquí es conforme a la palabra de Dios. Que nada de lo que la iglesia enseña está fuera del contexto bíblico. Somos siervos y lo hacemos no para agradar al hombre. Lo hacemos no para agradar a los hombres, porque si aún agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Jesucristo. Lo hacemos para agradar a Cristo, y como hacemos para agradar a Cristo,
lo llevamos para que muchos lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Somos siervos. ¿Quiénes somos nosotros? Simplemente siervos. Siervos del Señor. Sigue diciendo el apóstol Pablo allí en el versículo 6. Dice el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que en el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos obreros en la viña. Simplemente somos obreros. ¿Te das cuenta? Somos obreros. Pablo dice, mire, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores. No somos nada. Somos instrumentos en la mano de Dios. Somos obreros de la viña. ¿Qué hice yo? Dice Pablo. Yo sembré. Pablo llegó a Corinto. Pablo llegó a Corinto y predicó el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, por año y medio. Lo hemos venido diciendo. Por año y medio estuvo enseñándole la palabra. Él sembró la palabra en el corazón de los corintios. Él vino a llevar el mensaje del evangelio y traer almas al arrepentimiento, a decirles, miren, necesitan hacer teshuvá, necesitan arrepentirse, necesitan tener emuná, necesitan fe, créanle. Y empezó a través de las escrituras a enseñarle a los corintios el mensaje del evangelio del reino. Él sembró, pero cuando Pablo deja establecida la iglesia, viene Apolos y Apolos regó. ¿Qué hizo Apolos? Él fue regar aquella semilla que Pablo había sembrado para que la semilla creciera y diera fruto. Ahora aquí dice, Pablo dice, yo sembré, Apolos regó. Cuando nosotros podemos entender este principio en la tierra, tú siembras la semilla y tú puedes regar o puede venir otro y regar la semilla. Pero tú no puedes hacer crecer la semilla, ni el que la riega la puede hacer crecer. La semilla brota y da fruto. Pero ese fruto y ese crecimiento lo da Dios. Dios da el crecimiento a la iglesia. El Señor, nuestra obligación es, yo siembro, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora bien, nosotros debemos procurar dejar que el Señor crezca en nosotros. Deja que el Señor actúe. Pero si tú no dejas que el Señor actúe, tú te quedarás enano espiritual, alimentándote todos los domingos que te congregas en tu iglesia, si eres que te congregas el primer día de la semana, o todos los sábados si te congregas en Shabbat o el día de reposo, escuchando un mensaje, o quizá yendo todos los días a tu congregación a escuchar un mensaje que da un predicador, pero no te tomas el tiempo para escudriñar la palabra y para meditar en ella. El Señor Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Los discípulos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escuchaban la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Nosotros somos obreros en la viña del Señor. Yo voy a terminar con esto. Lo que dice el Señor allí en el Evangelio
de Mateo capítulo 20, versículo 8 al 16. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca a la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. El Señor aquí nos está hablando a nosotros como ministros del Evangelio. Somos obreros, somos llamados a servir, no solamente el pastor, no solamente el ministro, no solamente el predicador, el evangelista, no solamente el maestro. La iglesia, mi amado hermano y amigo que me escucha, estamos llamados a servir. Estamos llamados a trabajar en la obra del Señor. Pero tenemos que hacer no al ojo, no como para el hombre, sino para el Señor, sabiendo que el Señor recibiremos nosotros nuestra recompensa. El Señor dice que una vez que nosotros hayamos hecho lo que teníamos, lo que nos fue mandado, debemos decir: siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer hicimos. Somos llamados, muchos, mi amado hermano, son llamados, pocos escogidos. ¿En dónde estás tú? ¿Estás entre los llamados? Gloria a Dios. Qué bueno que estamos entre los llamados. Necesitamos estar entre los llamados. Pero también quiero preguntarte: ¿estás también? ¿Estamos también entre los escogidos? ¿Estamos haciendo la obra de Dios como Dios nos ha mandado? ¿O estamos haciendo indolentemente la obra de Yahweh? Estamos haciendo indolentemente la obra del Señor. Estamos llamados, mi amado hermano, a hacer luz a las naciones. Estamos llamados a hacer sal en la tierra, pero nunca podremos ser sal o ser luz a las naciones mientras sigamos siendo unos bebés espirituales. Tenemos que crecer. Tenemos que poner de lado los pleitos, las contiendas, las disensiones. Somos llamados a predicar el mensaje del evangelio, del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Pero la única forma en que nosotros podamos predicar es habiéndole entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, habiendo nacido de nuevo, siendo nuevas criaturas, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas que nos enseñan son así, meditando en la palabra de Dios y viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? ¿Cómo está tu vida en este momento delante de la presencia del Señor? ¿Estamos haciendo la obra del Señor, llevando a los hombres al conocimiento de la palabra de Dios y a conocer al Cristo de la gloria?
o estamos haciendo indolentemente la obra del Señor? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Le hemos recibido en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador, o aún seguimos viviendo en el pecado? La Biblia dice, mi amado hermano, mi amada hermano, amigo y amiga que me escucha, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Si el Señor te llamara en esta noche para que le rindieras cuenta por lo que has hecho en tu vida, ¿a dónde piensas pasar la eternidad? Si aún no le has entregado tu vida al Señor, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Dios te está llamando y te está diciendo, dame, hijo mío, hija mía, hoy tu corazón. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. Hoy es el día, quizás mañana no llegue. Quizás esta noche el Señor venga a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? Esta noche podemos ir a la presencia del Señor. Quizás mañana no abramos los ojos sobre esta tierra. ¿Cómo está tu vida? Si no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor en esta noche y le recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si no has crecido en el Evangelio, si eres una persona que has entregado tu vida a Cristo, pero llevas años siendo un niño espiritual, este es el momento en que tú tienes que decirle, Señor Jesús, te pido que me perdones. Dame de tu palabra, enséñame a conocerte y a buscarte y a hacer tu voluntad. Si quieres entregarle tu vida al Señor, o si quieres pedirle al Señor que cambie tu corazón y que te ayude a crecer, vamos a hacer una oración. Para las personas que quieren entregarle su vida al Señor, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si tú aún sigues siendo un enano espiritual, pídele al Señor en esta noche que te ayude a crecer en su palabra. Cierra tus ojos, yo te voy a invitar a hacer una oración de fe. Si quieres, repite después de mí. Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos, reconociendo, Señor, que he sido negligente con mi vida espiritual. Pero en esta noche, Señor, quiero pedirte que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Perdona mis rebeliones, lávame de mis pecados. Haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender que a partir de este momento soy propiedad única y exclusiva tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón. Ten la certeza que el Señor te va a ayudar. Él dice que el Consolador, el cual el Padre enviará en el nombre del Señor y que el Señor enviaría del Padre, Él nos recordaría todas las cosas, nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él dice, lo que está en la palabra. El Consolador es el Espíritu Santo. Si tú no tienes una Biblia, yo te invito a que consigas una Biblia en tu librería cristiana más cerca a tu casa,
o en las sociedades bíblicas de tu ciudad. Empieza a escudriñarla. Empieza a leerla en el evangelio, desde los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empieza a escudriñar la Biblia y pídele a Dios en oración que te ayude a entender su palabra. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Llévale tus quejas, tus alegrías, tus inquietudes, tus tristezas, tus acciones de gracias. Habla con Él como se habla con un amigo. Y ten la certeza que Dios te va a escuchar. Y número 3, busca un lugar donde congregarte. Si no te estás congregando, busca un lugar donde te congregarte. Donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Donde el centro del mensaje, mi amado hermano, sea el Señor y no el predicador. Que el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Que el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y no sabes dónde hacerlo, escríbeme en un mensaje de texto por una o en un ya sea por el Messenger, y si está en mis manos, yo buscaré una iglesia cerca en tu ciudad donde se predique el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a terminar orando, como de costumbre, por las personas que están enfermas. Quizás hay alguna persona que esté enferma entre los que nos escuchan, o sabe de alguien que está enfermo y quieres orar por él. Vamos a orar por esa persona. Por las personas que están atadas. Si sabes de alguien que tiene ataduras espirituales y quieres orar por esa persona, vamos a orar. Por las personas que tienen dificultades económicas, por los niños. Vamos a orar por los matrimonios, como estamos otra vez, estamos procurando por la iglesia y por Israel. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Padre, Señor, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que no somos los mejores, que somos los más necesitados de tu presencia, Padre. Y en esta noche, Señor, para suplicarte, Señor amado, Señor, que tengas misericordia. Señor, que mira que hay personas que están enfermas, Señor. Señor, aquellas personas, Señor, Dios mío, que el Señor tiene una enfermedad cerebral, enfermedad en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en los intestinos, en el hígado, en el estómago, en el páncreas, Padre Santo. Aquellas personas que tienen enfermedades en los huesos o en la piel, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Adonai Yahshua Mashiach, te suplicamos, Rey de Reyes, sé tú sanando, Padre, sé tú poniendo tu mano sanadora sobre estos cuerpos enfermos, Padre Santo. Crea tejidos nuevos, Señor. Crea órganos nuevos, Padre Santo. Señor, manifiesta tu gloria con poder. Tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, Padre Santo. Señor, envía sanidad, Señor Dios mío, para aquellos que la están pidiendo. Te pedimos por la iglesia, Señor, allí en Arizona, en Phoenix, Arizona. Pon tu mano sanadora, Señor Dios mío. Reprende todo tumor, Señor, cancerígeno, Señor, en su cuerpo, por el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por aquellas personas, Señor, que en este momento te están suplicando sanidad, Señor, pon tu mano soberana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Dios mío. Oh, Padre Santo, mira aquellas personas, Padre del cielo de la gloria, Padre Santo, que están atadas por el poder del enemigo, Padre. Oh, soberano Dios, te pedimos, Señor, aquellas personas que en este momento tienen espíritu de depresión, Padre, espíritu de suicidio, mujeres embarazadas con espíritu de aborto, mujeres con espíritu de lesbianismo y hombres con espíritu de homosexualismo, Padre, aquellas personas que tienen espíritu de borrachera o de drogadicción, aquellos, Señor, con espíritu de idolatría, de hechicería, de brujería, de mentira, Padre Santo, pon tu mano, Padre,
Padre, para aquellas personas que tienen espíritu de avaricia, de robo, Señor Dios mío, de muerte, Padre Santo. Pon tu mano, da libertad al cautivo. Señor Dios mío, Padre Santo, pudre el yugo, Señor, por el poder de tu unción, Padre. Señor, muéstrales cuánto les ama. Muestra cuán importantes son ellos para ti, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo suplicamos, Rey de Reyes, Padre. Señor Dios Todopoderoso. Mira a los niños, Señor Dios mío, los niños maltratados, los niños abusados, los niños violados, los niños huérfanos desamparados, los niños de la guerra, Señor. Te pedimos, Señor, por estos niños, cura sus heridas. Cura, Señor, sus heridas, Señor Dios mío. Sánale, Señor Dios mío. Que aquellos niños, Señor Dios mío, que aún, Señor, que no han tenido que pagar por esto, guárdalos. Cúbrelos, protégelos, Señor. Pero, Señor, te suplicamos mucho. Oh Padre Santo, por esta juventud, Señor, por esta niñez, Padre, que seas tú guardándola y protegiéndola, Padre. Mira, Señor, los hogares, Señor, que se están desbaratando, Señor. No permitas, Señor, que los hogares se desbaraten, que estos hogares cristianos, Señor, oh Padre Santo, de hombres y mujeres que te conocen, Señor, se separen, Padre Santo. Señor, ellos, Señor, hicieron un y un compromiso contigo, Padre Santo. Señor, enséñales que no son iguales, que no son idénticos, Señor, pero que se necesitan el uno al otro, Señor, Padre Santo. Únelos con cuerdas de amor que no se puedan romper, Señor Dios mío. Señor, evita todo espíritu de adulterio y de fornicación en tu iglesia, Señor Dios mío. Oh, Padre del cielo y de la gloria. Oh, te pedimos por aquellas personas que tienen necesidad económica, Papito Santo. Mírales, Señor Dios mío. Bendíceles, Señor, su alacena. Señor, provéeles abundantemente. Bendíceles su arteza de amasar. Bendíceles su entrar y su salir. El campo de su trabajo. Provee fuentes de trabajo al que no lo tiene, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplicamos, Padre. Oh, soberano Dios, mira tu iglesia, Padre Santo, tu iglesia perseguida, Padre Santo, en los países islámicos, tu iglesia, Señor, perseguida en los países comunistas, tu iglesia, Señor, perseguida en los países occidentales, a la cual quieren ponerle mordaza para que no predique el evangelio. Señor, fortalece tu iglesia, dale, Señor, espíritu, Señor, de poder, de amor y de dominio propio, Señor, que se levanten como guerreros a predicar el mensaje de tu palabra, Padre. Mira Israel, Señor Dios mío, mira Israel, Señor. Oh, Padre, bendice a Israel, guárdala, Señor Dios mío. Oh, Señor, escóndela, Señor, y permite que ellos conozcan, Señor, a Yahshua y lo reciban como el Mesías prometido para que el velo caiga y sean salvos, Señor. Mira Jerusalén, Señor, la eterna e indivisible capital de Israel. Señor, te pedimos bendícela. Señor Dios mío, guarda a Israel, Señor. Bendice a Jerusalén y sean prosperados los que aman tus muros. Señor, mira, Señor, la nación de Colombia, Padre Santo. Cómo se ha cernido, Padre Santo, este espíritu de oscuridad, de tinieblas, Señor. Oh, Padre Santo, sobre esta nación. Espíritu de mentira, Señor, de idolatría, de hechicería, Padre Santo. Te suplicamos, Señor, en esta noche, especialmente por la nación de Colombia, Señor. Guárdala, Señor. Levanta en ella, Señor, Dios mío, gobernadores temerosos de tu palabra. Gobernadores, Señor, Dios mío, Padre Santo, que te amen, Padre Santo. No permitas, Señor, que Colombia siga cayendo en manos del enemigo, Padre. En el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, dice amén y amén, aleluya. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición muy grande para mí compartir con ustedes el mensaje del evangelio. Es una bendición muy grande para mí saber que ustedes están allí al otro lado de la pantalla, en diferentes partes del mundo,
Quizás no somos muchos, pero si nos unimos en oración, Dios va a oír. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitirme ser parte de ustedes. Y gracias por levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Que la palabra de Dios fluya, corra y sea glorificada. Amén y amén. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.